todos ustedes la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Derecho y del Centro de Paz y Diálogo, tiene el agrado de saludarlos y de invitarlos a este foro internacional por una convivencia pacífica. Se encuentran entre nosotros la abogada general de nuestra universidad, doctora Luz María Jaimes Legorreta. También nos acompañan en este evento el doctor en Derecho José Dolores Alanís Tavira, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. También se encuentra con nosotros la maestra Yesenia Salazar Zúñiga, coordinadora del Centro de Paz y Diálogo de la Facultad de Derecho. Sean todos ustedes bienvenidos, compañeras, compañeros, ponentes que nos escuchan desde diversas coordenadas de nuestro país y nuestro continente, UAEMitas todos. Es momento de escuchar el mensaje del doctor en Derecho José Dolores Alanís Tavira, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, y quien dará la exposición de motivos. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Doctora Luz María Jaimes Legorreta, abogada general y representante personal del doctor Carlos Eduardo Barrera Díaz, rector de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias por acompañarnos. Le doy la bienvenida de estar en su casa. Sea por favor el conducto para agradecer al señor rector su apoyo para la realización de este evento. Muchas gracias. Maestra en Derecho, Yesenia Salazar Zúñiga, coordinadora del Centro de Paz y Diálogo de la Facultad de Derecho. Muchas gracias por estar con nosotros. Estimados ponentes, doctor Raúl Calvo, muchas gracias que está aquí con nosotros. Estimados catedráticos y alumnos que nos acompañan, señoras y señores universitarios todos. Reciban desde la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México un cordial saludo por su asistencia a este foro internacional organizado por el Centro de Paz y Diálogo de la máxima casa de estudios mexiquenses, precisamente en conmemoración del Día Internacional por la Convivencia Pacífica. Extendemos nuestra gratitud al activismo de asociaciones civiles que comparten con nuestra institución el interés por la difusión y el desarrollo de la cultura y la construcción de la paz. Me refiero a FUNREPART, con sede en Argentina, Ornelas Consultant y Restaura Latinoamérica, ambas con sede en nuestro país, México. Muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente, gracias a nuestros ponentes, pensadores y autores reconocidos en el ámbito internacional del derecho, de las letras, de la filosofía y la construcción de la paz, quienes con el único interés de construir un mundo mejor, están disertando acerca de este tema tan necesario para la vida como el aire que respiramos, tan restaurativo, político, comunitario y medicinal como conciben estos maestros del pensamiento y acción universal. Si ustedes me lo permiten, refiero a algunos de los motivos del sentido y dimensión de este primer foro internacional por una convivencia pacífica, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México a través del Centro de Paz y Diálogo, único en nuestro país. En primer término, este evento y las conferencias que lo conforman son un alegato en favor de la necesidad de repensar lo que debemos entender por la paz y sus fundamentos, sus pilares, necesidades y manera de solventar sus conflictos.
Este foro es necesario, más aún cuando deviene de la comunidad científica, porque constituye una movilización pacífica en cuya base se encuentra la acción no violenta, impulsada y sistematizada por grandes humanistas como los mexicanos don Guillermo Bosques y don Alfonso García Robles, como Gandhi y como Nelson Mandela. Queremos como objetivo de este foro recuperar el sentido filosófico y de razón práctica que entraña el ejercicio de la paz. Queremos además reencontrarnos con las formas restaurativas que en una evidente dialéctica entre lo ancestral y las necesidades presentes estructuran ideas y metodologías al servicio de víctimas, ofensores y comunidades que precisan de mejores formas de comprensión y desarrollo. En este ejercicio reflexivo que fluirá durante esta jornada, habremos de cuestionar, confiar, desconfiar, dudar, razonar, preguntar, pero sobre todo actuar. Y hacer nuestra alguna idea que en última instancia constituya y contribuya a construir la paz. Desde la congruencia interna hasta la creación de políticas estatales que mejoren el impulso de su ejercicio. Dado que los golpes de timón en la acción humanitaria universal devienen de la sinergia social, apoyada de grandes ideas, esperamos desde la Universidad Autónoma del Estado de México contribuir facilitando este delicado pero profundo andamiaje que es la cultura de la paz, la cultura restaurativa, la idea de lo justo y la idea de la convivencia pacífica. Muchas gracias, patria, ciencia y trabajo. Muchas gracias, señor director. Es momento de escuchar el mensaje institucional e inauguración a cargo de nuestra abogada general, doctora Luz María Jaimes Legorreta, y representante personal de nuestro señor rector, Carlos Eduardo Barrera Díaz. Doctora, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Doctor José Dolores Alanís Tavira, director de la Facultad de Derecho. Doctor Raúl Calvo Soler, catedrático e investigador de la Unión Europea y primer conferencista de este foro. Bienvenido. Maestra Yesenia Salazar Zúñiga, coordinadora general del Centro de Paz y Diálogo. Doctor Efraín Sánchez López, nuestro subdirector académico, comunidad universitaria y participantes que nos acompañan. Buenos días a todas y todos. Es para mí un honor estar con ustedes en representación del doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales, Carlos Eduardo Barrera Díaz, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien a través de mi persona les envía un atento saludo. El día de hoy compartimos el inicio del Foro Internacional por una Convivencia Pacífica, el cual se realiza con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Convivencia en Paz, que señala la Organización de las Naciones Unidas y que tiene como ejes centrales de análisis el ejercicio de la paz, las formas restaurativas y la mediación. Evento que resulta trascendental al proyectar el interés de la comunidad académica por atender, comprender, repensar y trabajar los aspectos que sirven de base para la edificación de la paz, así como los medios alternos de solución de conflictos. En este sentido, y retomando el pensamiento del sociólogo Johan Galtung, la paz va más allá del silencio de las armas o bien de la ausencia de cualquier tipo de conflicto, por lo que se requiere del trabajo conjunto que como sociedad realicemos en aras de robustecer la cohesión, la comunidad, el diálogo, la mediación y las formas restaurativas para fortalecer los lazos que como sociedad nos unen
con la finalidad de convivir pacíficamente. Esto no quiere decir que actualmente vivamos en un eterno conflicto entre personas, sino que hoy en día los temas relativos a la conflictividad que se genera en cada sociedad o bien entre sus integrantes, así como las múltiples caras que puede adoptar, requiere de la labor que se realiza desde los espacios universitarios, en donde se han buscado escenarios que permitan la reflexión, el análisis, la difusión y la promoción de la paz, así como la práctica de la no violencia en la solución de conflictos. Asimismo, reconocemos la importante contribución del magistrado Sergio Valls Esponda, del doctor Raúl Calvo Soler, la maestra Katia Ornelas, el doctor Óscar de la Borbolla y el doctor Héctor Zagal, quienes estoy segura a través de sus disertaciones nos aportarán durante el desarrollo de este foro una visión transversal y holística acerca de los estudios sobre la paz, las respuestas restaurativas, así como la mediación, los cuales son tópicos centrales que serán analizados no solamente desde la perspectiva jurídica, sino también desde las aristas biopsicosocial, filosófica y política, de tal manera que con este evento académico se están dando pasos firmes hacia la edificación de la paz y el fortalecimiento de los medios alternos para la solución de conflictos. Además, con base en el preámbulo de la Declaración sobre una cultura de paz, el cual señala que la paz requiere un proceso positivo, dinámico y participativo en que se promueva el diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos, se puede afirmar que es a través de la organización de eventos académicos como este foro, donde podemos coincidir integrantes de la comunidad universitaria, pares académicos, servidores públicos y toda aquella persona interesada en el tema, generando un diálogo productivo que sin duda tendrá un impacto académico y de carácter social, ya que quienes nos encontramos participando en este momento y las personas que en el transcurso del programa de las actividades se integren al foro, estaremos involucrados en el análisis de los aspectos del ejercicio de la paz, al tiempo de formar parte de este proceso dinámico y positivo encaminado al fortalecimiento de la convivencia pacífica. Por lo cual, las observaciones y conclusiones a las que hoy se llegue serán de gran valía para alcanzar el camino de la paz. Finalmente, quiero reconocer la labor de quienes organizaron el foro en la Facultad de Derecho, obviamente bajo el liderazgo del doctor Alanis Tavira, así como las gestiones realizadas para llevar a cabo un evento contando con el apoyo del Poder Judicial del Estado de México, de asociaciones como FUNREPAR, Ornelas Consultant y Restaura Latinoamérica AC, ya que la universidad debe fortalecer las relaciones con los sectores públicos y privados, a fin de contribuir conjuntamente al logro de mejores formas de convivencia. Así que, sin más preámbulo, siendo las 9:20 del día 19 de mayo de 2021, me permito declarar inaugurados los trabajos del Foro Internacional por una Convivencia Pacífica. Enhorabuena a todos y todas. Muchas gracias, doctora Luz María Jaimes Legorreta, abogada general de nuestra universidad y representante de nuestro rector. La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México pugna por una cultura de la paz y en este momento damos inicio, con el permiso de nuestras autoridades, a este coloquio internacional, cediendo el uso de la voz a la maestra Yesenia Zúñiga, coordinadora del Centro de Paz y Diálogo de nuestra facultad y de nuestra universidad, para dar inicio formalmente al presente coloquio. Maestra, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, doctor Efren. Buenos días a todos.
Les voy a explicar la dinámica que vamos a llevar el día de hoy. Primero voy a dar lectura a la ficha curricular de nuestro conferencista. Posteriormente él nos va a disertar. Y si alguien desea hacer alguna pregunta, pueden hacerlo a través del chat. Ya al final de la charla daremos algunos minutos para que puedan contestar dichas preguntas. Ahora bien, si me permiten, pues voy a dar la lectura muy breve a la ficha curricular de nuestro querido doctor Raúl Calvo Soler. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Fabra de Barcelona, profesor titular de la Universidad de Girona en los estudios de Derecho y Criminología, profesor en la Universidad de San Andrés, es investigador en diferentes proyectos del Ministerio de Educación y Ciencia, de la Generalitat de Cataluña y de la Unión Europea. Actualmente es miembro investigador del proyecto La responsabilidad penal de empresas transnacionales por violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente, en el que destacan sus intervenciones y asesoramiento para la implementación de respuestas restaurativas en estos ilícitos. Ha sido Visiting Scholar de la Universidad George Mason en el Institute for Conflict Analysis and Resolution, ICAR. Es director de la colección de prevención, administración y resolución de conflictos de la editorial Jedisa de Barcelona. Director de los programas de justicia juvenil y prácticas restaurativas de San Isidro y Pergamino, Argentina. Coordinador del programa de prácticas restaurativas de la Unión Argentina de Rugby. Ha impartido cursos de máster de especialización y conferencias en la Universidad de Castilla-La Mancha, Alicante, Barcelona, en España, Florencia, Pavia, Italia, Universidad de El Salvador, Universidad de San Andrés, de Palermo, de Buenos Aires, Argentina, Universidad del Norte, del Atlántico, Cámara de Comercio de Bogotá, Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, en la Universidad de ITAM de México, en la Universidad Federal de Minas de Gerais, Brasil, y destacan sus últimos libros, Donde la justicia no llega y Justicia juvenil y prácticas restaurativas. Su artículo sobre prácticas restaurativas en conflictos deportivos. Y pues bueno, si me lo permiten, les cedo el uso de la voz a nuestro conferencista. Bienvenido, doctor. Un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un placer. Quiero agradecer enormemente a la Universidad Autónoma del Estado de México, a la Facultad de Derecho de esta universidad, al instituto que Yesenia coordina y la invitación de ella y la insistencia de ella para que pudiese yo hoy estar aquí. Y bueno, yo encantado. Siempre, muchos de ustedes lo saben, o los que me conocen, siempre México tiene para mí un recuerdo muy, muy especial y una relación muy especial porque he pasado tiempo en diferentes lugares, trabajando en diferentes espacios, con diferentes universidades. Así que gracias a todos y gracias a los que se toman la oportunidad de escuchar las propuestas, las ideas, los comentarios, los debates sobre este tema que cada vez con mayor fuerza nos convoca. Yo voy a poner de alguna manera el foco de mi intervención en dos o tres grandes conceptos. El primero no voy a dedicarle demasiado tiempo porque no creo que sea el punto clave. Voy a tomar una decisión conceptual, voy a explicar cómo lo visualizo yo, cómo lo defiendo y cómo lo entiendo, que es el concepto de la paz. Después quiero hablar sobre la idea del conflicto, los conflictos, qué son los conflictos, cómo funcionan los conflictos, qué le pasa a nuestras sociedades y cómo ha mutado la conflictividad humana en el siglo XXI. Y después quiero hacer referencia a algunas cuestiones especialmente vinculadas a qué papel le queda al derecho y al proceso judicial, al proceso legal, frente a la conflictividad humana, contestando a una pregunta que para mí, con la que suelo comenzar mis clases con mis estudiantes, y es una pregunta mortal, creo yo, sobre todo para una facultad de Derecho. Y es, ¿para qué quiere una sociedad del siglo XXI un instrumento pensado y diseñado en el siglo XVIII-XIX para una sociedad del siglo XVIII-XIX
como es el derecho. Y un poco mi idea es avanzar algunas de las transformaciones, propuestas, debates que hoy se están desarrollando en el mundo para repensar al derecho, si es que el derecho quiere seguir ocupando un papel preponderante, como Kelsen sostenía en su libro La paz a través del derecho, si es que el derecho quiere seguir ocupando un papel preponderante en la construcción de paz de nuestras sociedades. Porque pienso, y esto es lo que voy a intentar defender, que eso hoy está puesto en cuestión y va a requerir de la mejor capacidad y habilidad que tengamos los juristas para repensarnos y para pensarnos en una sociedad del siglo XXI. Para empezar rápidamente, yo diría que, aunque se citó a Galtung, yo diría que en el fondo, insisto que es la parte que menos me interesa profundizar, no está ahí el punto que me interesa señalar, yo creo que de alguna manera el discurso de la paz tiene como tres grandes conceptualizaciones, tres grandes maneras de entender el debate de la paz. La primera manera de entender el debate de la paz, y se citó a Galtung porque él está en contra de esa visión, Bobbio también estaba en contra de esa visión, es la idea de la paz como ausencia de conflictos, como la ausencia de la conflictividad. Yo siempre he pensado que esta me suena a la paz de los cementerios, digamos, o me parece que la única paz que puede ser pensada como la ausencia de la conflictividad entre las personas es la paz en el cementerio. Porque creo firmemente, así lo he defendido y lo he publicado, que la conflictividad es un modo de relación de las personas. Quiero decir con esto que la conflictividad no es, como se ha dicho por muchos autores, en principio ni buena ni mala. La conflictividad, el conflicto, no es ni positivo ni negativo. La cuestión fundamental es qué hacemos con él. Es una manera de relacionarnos unos con otros y tenemos que decidir qué hacemos con esa conflictividad. Creo que la segunda manera de pensar la paz es como ausencia de violencia. Y esto es importante en el siguiente sentido. Conflictividad y violencia no son lo mismo. Creo que, y también lo he escrito, creo que no hay que confundir conflicto y violencia. Creo que el conflicto puede o no ser violento. Un conflicto puede no ser violento, pero mal gestionado, mal trabajado, mal desarrollado, tiene altas probabilidades en transformarse en un conflicto violento. Pero la paz también puede ser pensada como la ausencia de un espacio de violencia. La tercera y la manera en que yo voy a concebir en mi discurso, en mi propuesta, el debate sobre la paz, sobre la que va a girar mi exposición, es la paz pensada como un modelo de resolución de la conflictividad humana, de los conflictos entre las personas. Es decir, hablar de paz o hablar de una sociedad pacífica no es hablar de una sociedad donde no hay conflicto, es hablar de una sociedad que ha aprendido, ha desarrollado modelos específicos de resolver esa conflictividad a partir de ciertas herramientas, a partir de ciertas pautas, con ciertos objetivos, etc. Así que cuando hablamos de paz, hablamos en esta conferencia precisamente de la idea de cómo en nuestras sociedades enfrentamos o decidimos trabajar con nuestros conflictos cotidianos, con nuestra conflictividad. Y esto también es un punto que me parece importante señalar, que también se citó anteriormente. Yo voy a hablar de la paz, no como el problema del conflicto bélico o la contracara de un conflicto bélico, voy a hablar de la paz cotidiana, de la paz del día a día, de la paz que surge de la capacidad que cada uno de nosotros tenemos en nuestro día a día de enfrentar nuestros conflictos de una manera determinada, de trabajar, de gestionar, de resolver, de prevenir nuestros conflictos desde una herramienta, con herramientas determinadas y desde una filosofía de vida determinada. Entonces, creo que hay que cotidianizar la paz. Yo creo que lo que quiero hablar es de la cotidianidad de esa paz desde el punto de vista de cómo el individuo o cómo los individuos resolvemos nuestra conflictividad. Ahora, no creo que sorprenda a nadie mi afirmación o la afirmación según la cual históricamente, cité a Kelsen, pero Bobbio también lo recoge,
la idea de que el derecho es un instrumento que busca la idea de construir paz social a través de crear mecanismos de resolución de conflictos. O dicho de otra manera, el derecho es una manera de resolver los conflictos. Es importante en este punto hacer una breve distinción sobre la que no me voy a extender, pero que me parece importante tener en cuenta. Un par de distinciones, lo que yo diría el backstage de lo que quiero sostener. La primera cuestión es que es importante pensar que hay distintas maneras de entender el derecho y que es importante pensar que hay distintas maneras de comprender al derecho. En lo que a mí corresponde, hay dos cuestiones a tener en cuenta. La primera es que pienso el derecho no como un fin en sí mismo, sino como un medio. O dicho de otra manera, lo que voy a sostener o el punto de partida, no lo voy a discutir, si después en las preguntas aparece, lo conversamos, voy a partir de una idea, y es que una sociedad tenga derecho o tenga proceso legal no la hace per se mejor ni peor. Lo importante es si a través de ese derecho y a través de ese proceso jurídico, ese proceso legal, obtiene o no determinados objetivos. Entonces, lo que quiero significar con esto es que la existencia misma del derecho o del proceso judicial no es, en esta conversación que quiero tener con ustedes, un valor a defender. Lo que es un valor a defender es si ese proceso, si ese derecho realmente sirve, funciona, porque es un medio para obtener determinados objetivos que, por ejemplo, son la paz social. La segunda cuestión que me parece importante señalar es que pienso que efectivamente cuando hablamos de derecho, hablamos de que el derecho sirve probablemente para una multiplicidad de cosas. Por ejemplo, el derecho no es más que una tipología de decisiones en base a reglas. Es un modelo decisional donde lo que yo hago es seguir una regla, una norma en mi actuar. En vez de tomar las decisiones de, imagínense, ustedes van con el coche, tienen que cruzar una avenida, hay dos maneras de decidir. Una se llama decisiones particularistas, que lo que uno hace es mirar si viene alguien, si me da tiempo, si tengo espacio, si no, tomar decisiones en base a la información relevante en ese caso determinado. La otra es lo que se llama decisión en base a reglas. Por ejemplo, el semáforo. El semáforo está en rojo, paro. El semáforo está en verde, sigo. Ahora, las peculiaridades del caso, si vienen, si no vienen, no sé qué, son irrelevantes porque la regla resuelve la decisión de particular de ese caso. Pensado el derecho desde este lugar, autores que lo han trabajado, por ejemplo, Schauer, en Playing by the Rules, un libro clásico ya, pensado desde este lugar, el derecho tiene, o parece, en tanto que una metodología de decisión en base a reglas, tiene algunas ventajas. Bueno, se han definido históricamente lo que se han dado en llamar las funciones sociales del derecho o las características de las decisiones basadas en normas jurídicas. Por ejemplo, una característica importante, son más baratas, tienen menos costes, no tengo que estar mirando si viene, si no viene, si me da tiempo. El coste decisional se reduce. Otra decisión, elimina lo que se llaman sesgos decisionales, que son problemas que las personas tenemos cuando tomamos nuestras decisiones cotidianas. Si yo sigo la regla, no caigo en un sesgo confirmatorio, un sesgo de anclaje, un sesgo histórico, y son problemáticas confirmadas sobre nuestras maneras de tomar decisiones. La regla evita todo eso. Aporta, por ejemplo, la cuestión, en principio, del tema de la seguridad, el tema de la certeza, la previsibilidad del comportamiento del otro si también sigue la norma y si él sabe que yo también sigo la norma, nos permite predecir anticipadamente y proyectar en el tiempo, lo cual permite el desarrollo de planes de vida, etc. Así que, de alguna manera, hay un montón de características, de propiedades, de beneficios, pros y contras, de usar en nuestras decisiones cotidianas el seguimiento, de usar las normas jurídicas en tanto que un modelo de seguimiento de reglas.
Todo este discurso en realidad me lleva a un punto que es importante, que es que para mí el objetivo último de la certeza, de la seguridad, de los sesgos, de la coordinación de conductas, el objetivo último de todo esto es ayudar a los ciudadanos a enfrentar y resolver de una manera mejor sus conflictos cotidianos. Probablemente, y aquí viene la distinción que quería señalar, en el contexto del derecho haya muchas más cosas que el conflicto. Pero cuando yo pienso en términos del proceso judicial, la idea me parece bastante clara, y es que el proceso judicial, en tanto que un instrumento de aplicación de normas jurídicas, es un intento de ordenar, de establecer dinámicas de interacción que permitan la resolución de la conflictividad de los conflictos que tienen los ciudadanos. Y es importante esto, y lo dejo para quizás discutirlo luego, porque creo firmemente que no hay que confundir derecho con proceso judicial. Creo que debemos tener una visión de lo que el derecho significa, que no se agota en una visión de lo que es un litigio o de lo que es y significa un proceso judicial. Creo que hay que pensar de una manera más global. Pero en esta charla, más que el discurso sobre el derecho, voy a poner el foco en el discurso sobre el proceso legal, sobre el proceso judicial, porque es ahí donde se dirime, en mi opinión, un aspecto importante de la paz social, que es la capacidad de que los individuos que llegan al proceso salgan, al salir con la sentencia, salen con un conflicto resuelto. Entran con un conflicto y salen con su sentencia habiendo resuelto de una manera ordenada, pacífica, no violenta en realidad, de una manera determinada, supuestamente, salen con el conflicto resuelto. Y eso es el papel preponderante que vincula al tema del proceso judicial con el tema de la paz social. El proceso es el mecanismo o uno de los mecanismos importantes del proceso judicial para avanzar y generar modelos de resolución de conflictos que aporten paz, orden, certeza, seguridad a los individuos y que salgan resolviendo esa conflictividad. Ahora, si uno lo piensa de esta manera, yo creo que aquí hay algo que empieza a no cuajar en esta idea clásica del pensamiento jurídico. Es decir, hay algo que empieza a ser terriblemente problemático y que pone en cuestión la probabilidad, la posibilidad de que el derecho y el proceso judicial sigan abrogándose esta funcionalidad en una sociedad del siglo XXI. Creo que esto tiene dos vertientes, dos grandes grupos de problemas. Los primeros hablan sobre la problemática de la eficacia del proceso judicial y del derecho. Los segundos hablan de la eficiencia del proceso judicial y del derecho. Voy a intentar explicar primero la distinción entre el debate sobre eficiencia y el debate sobre eficacia y después ver dónde están esos problemas. El problema de la eficacia es el problema de decir que el derecho y el proceso judicial no sirven hoy en nuestras sociedades para ayudar a los ciudadanos a resolver sus conflictos. Esto es un discurso sobre eficacia. Mejor dicho, es un discurso sobre ineficacia. Yo podría decir, sirve o no sirve. Lo produce o no lo produce. Genera la resolución de conflictos o no genera la resolución de conflictos. Esto es lo que yo llamaría un debate sobre la eficacia. El otro es el debate sobre la eficiencia. La eficiencia no discute si se produce o no la resolución de conflictos. Lo que discute es cuál es la mejor manera de resolverlo. Por ejemplo, yo podría decir, el proceso judicial sirve para resolver conflictos en nuestras sociedades, pero lo hace de una peor manera que otros mecanismos de resolución de conflictos. Es lo que, por eso, algunos llaman
mecanismos alternos de resolución de conflictos. Entonces ya no discuto si el efecto es el deseado, si el efecto es resolver los conflictos de los ciudadanos. Lo que yo estoy discutiendo es cuál es la mejor manera de optimizar el proceso en tiempo, en etapas, en costes, en respuestas, para lograr esta mejor solución de los conflictos de los ciudadanos. Así que yo creo que hay problemáticas a nivel de eficacia y problemáticas a nivel de eficiencia. Para poder explicar estas, para poder darle nombre y apellido a estos problemas en el contexto de la eficacia y estos problemas en el contexto de la eficiencia, me gustaría comenzar prestando atención a algo que lamentablemente, en mi opinión, debería ser la primera asignatura de la formación de un abogado, de un juez, de un jurista en general, que es entender los conflictos. Yo creo que una facultad de Derecho debe empezar formando a los abogados, a los juristas, sobre su objeto de intervención, y en esta conceptualización que estoy proponiendo, el objeto es el conflicto. Una facultad que comienza hablando del derecho, por el derecho, en el derecho, para el derecho, es una facultad que no está poniendo el foco en el objeto de la intervención jurídica, que es la conflictividad humana, que son las relaciones humanas. Así que pienso, y esto no es una crítica menor, porque cada vez es más fuerte, a las facultades de Derecho, y hay muchas universidades en el mundo intentando dar respuesta a esta pregunta. Creo que es importantísimo que las facultades de Derecho empiecen a formar profesionales que son especialistas en una herramienta para trabajar la conflictividad humana, que se llama derecho. Y esto significa comprender ese conflicto. Creo que no me voy a dedicar, he publicado varios libros sobre esta cuestión, a qué es un conflicto, cómo funciona el conflicto, cuáles son las dinámicas del conflicto, qué debemos entender sobre la conflictividad y los conflictos entre instituciones, personas, etc. Pero me gustaría simplemente definir la noción de conflicto. ¿Qué es un conflicto? Bueno, yo voy a partir de una distinción que diferentes autores han sostenido, autores como Max Weber, recuerden, el sociólogo del conflicto, Coser, Simmel, Freud, autores internacionales en las teorías del conflicto, que dice que un conflicto es una relación, un tipo de relación, una manera de relacionarnos entre dos o más personas, así que el conflicto no es un fenómeno intrapersonal, es un fenómeno interpersonal, cada uno de los cuales considera, percibe, asume que sus objetivos son total o parcialmente incompatibles con los demás. La conflictividad es la expresión, y esto me parece interesante, es la expresión de dos fenómenos determinantes de las relaciones humanas. Uno, que nos necesitamos unos a otros, y dos, que a veces cuando nos necesitamos unos a otros, el que yo consiga mis objetivos implica que tú no vas a conseguir los tuyos, o que si tú consigues los tuyos, yo no conseguiré los míos. Esa suma entre interdependencia e incompatibilidad es la caracterización del conflicto. Lo que el derecho hace, lo que el proceso judicial hace, es de alguna manera resolver esta incompatibilidad o interdependencia, o bien, muy general, voy a hablar muy en abstracto, porque define la compatibilidad de los objetivos, determinando que quien tiene razón jurídicamente hablando es Juan y quien está equivocado jurídicamente es Pedro. Entonces se resuelve la incompatibilidad porque solo hay una pretensión jurídicamente legítima, o bien porque resuelve la interdependencia. Entonces lo que define la sentencia, el proceso, es que en última instancia la obtención del bien por parte de una no depende del comportamiento del otro, o sí depende del comportamiento del otro. Entonces, resuelve la problemática conflictiva en abstracto, o bien operando el derecho sobre la interdependencia, o bien operando sobre la incompatibilidad de objetivos. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, yo creo que hay dos grandes fenómenos que han impactado sobre la capacidad que tiene el proceso judicial en particular y el derecho en general de ser determinantes
de la paz social en nuestras sociedades, de ser determinantes, traduzco paz social, de una manera determinada de resolver la conflictividad que surge entre las personas. El primer fenómeno es el fenómeno de la complejidad de las relaciones humanas. Yo creo que una característica propia de las relaciones entre las personas e instituciones del siglo XXI es que son terriblemente más complejas, considerablemente más complejas de lo que eran las relaciones humanas en siglos pasados. Una característica de nuestras relaciones es la complejidad. La complejidad en dos sentidos, cuantitativo y cualitativo. Complejidad en el sentido de que tenemos un volumen mayor de alternativas en la manera en que pensamos, decidimos, optamos, tenemos o somos. Esto es cuantitativo. Y también cualitativo, en el que hay una mayor complejidad de cada una de las características que definen a un individuo, a una sociedad, a una institución, a una relación entre personas. Por ejemplo, hoy los jóvenes tienen la posibilidad de crear relaciones con personas a las que nunca han visto en persona y que viven a 14.000 kilómetros del lugar donde viven ellos. Es posible pensar en la construcción de relaciones entre individuos que ni se han visto ni probablemente se verán nunca. Y hay todo un modelaje de las relaciones humanas que conduce a ese proceso de complejización que me parece que es importante. El otro fenómeno interesante, creo yo, del siglo XXI es el dinamismo, la dinámica, la ratio transformativa de las relaciones humanas. Siempre cuento que yo aprendí a usar el WhatsApp para comunicarme con mi hijo y cuando le pasé el primer mensaje me dijo, papá, qué anticuado, esto ya no lo usamos. O sea, ¿no sienten que el mundo va a una velocidad enorme? Esto que decían, paren el mundo que yo me bajo. Bueno, que alguien pare esta locura vertiginosa, transformativa, de una velocidad sin igual que conduce a un cambio constante. A un cambio constante. Así que tenemos, fíjense, que si el conflicto es una relación, la relación conflictiva en el siglo XXI es más compleja cuantitativa y cualitativamente que las relaciones conflictivas del siglo pasado y mucho más dinámicas que las relaciones conflictivas del siglo pasado. Así que tengo un conflicto cada vez más complejo y cada vez más dinámico. Y aquí viene el gran problema. El derecho es un instrumento basado en dos características importantes. Uno, la simplificación de la realidad y dos, la estaticidad de esa realidad. El derecho lo que hace es una foto de la realidad. Cuando dice las características relevantes que quiero, el legislador dice, las características relevantes que yo quiero resolver, del conflicto que quiero resolver son la 1, la 2 y la 3. De todas las características posibles de la conflictividad humana en un momento determinado, elige esas. Y hace una foto de esas que configura fundamentalmente el antecedente de la norma. Entonces, lo pone en hielo, lo fija en el tiempo. La segunda cuestión es que el derecho tiene una ratio transformativa, es lento en responder, tarda porque hay procesos, porque hay dinámica, porque hay que cambiar las normas, porque cambiar significa votar, significa presentar. Es un proceso lento, engorroso, por 1000 razones quizás positivas, pero es un proceso lento. Así que tengo un instrumento simplificador y estatizante que me va a servir para resolver una conflictividad altamente compleja y altamente dinámica. Mi conclusión es que la complejidad y el dinamismo de las relaciones conflictivas del siglo XXI han puesto en evidencia las dificultades enormes que tiene el derecho y el proceso judicial basándose en la construcción de soluciones sobre la base de la simplificación y la estaticidad de esas dinámicas y de esas relaciones. Entonces, el derecho
Siempre se dijo que el derecho iba detrás de la realidad, pero hoy empezamos a sentir que el derecho va a años luz de esa realidad. No sé si en México ocurre, pero en los países que yo conozco más en profundidad desde el punto de vista normativo, no ha salido la ley y ya es vieja. No han sacado la norma y ya están pensando en cómo cambiarla. Hay un sobredimensionamiento normativo. El derecho, el legislador regula porque no da abasto con la complejidad de todo ese proceso, con el dinamismo de todo ese proceso. En esa dinámica ocurre un fenómeno que yo he intentado explicar en el libro este donde la justicia no llega, que me parece que es un fenómeno que merece una profunda reflexión por parte de los juristas si queremos realmente seguir siendo relevantes en nuestras sociedades del siglo XXI, que es el siguiente. Lo que ocurre básicamente es que hemos confundido dos conceptos que son terriblemente diferentes, que es el concepto de caso jurídico del concepto de conflicto entre personas. Cuando el legislador mira la realidad social y pretende hacer la foto del antecedente para definir una solución jurídica, selecciona. Lo hará sobre la base de sus razones, sus principios, sus criterios. Y dice que del conflicto que tienen las personas en esta situación, en este contexto, es importante, para que el derecho se haga cargo de la solución, es importante que se dé la propiedad 1, 2 y 3. Y construye un caso. El caso no es más que una sucesión de propiedades que el derecho considera relevantes, o sea, de propiedades jurídicamente relevantes, en la terminología de dos grandes filósofos del derecho, que fueron Eugenio Bulliglin y Carlos Alchurrán. Pero la selección es la selección de esas propiedades, y solo esas propiedades. Cuando su señoría dicta una sentencia, observa, mira, pide, reclama y justifica en base a la concurrencia de esas propiedades jurídicas y solo de esas propiedades jurídicas. Así que cuando dictamos una sentencia, resolvemos un caso, pero que del hecho de resolver un caso se siga la resolución del conflicto que las partes tienen, es otro cantar, es otra historia. Lo que yo pongo de manifiesto e insisto, y creo que las estadísticas en el mundo sobre satisfabilidad frente al derecho de los ciudadanos, credibilidad de la justicia en los ciudadanos, eficiencia y eficacia de la justicia junto a los ciudadanos, lo que yo pongo de manifiesto, en mi opinión, es que cada vez con mayor asiduidad los ciudadanos ingresan al proceso judicial buscando la solución de un conflicto y se van del proceso judicial con la solución de un caso y con el mismo conflicto con el que entraron. Lo que quiero poner de manifiesto es que el derecho ha dejado de ser operativo en la lógica de la resolución del caso para poder trabajar específicamente y solo en la resolución ha dejado de ser operativo para resolver la conflictividad del ciudadano. El ciudadano incluso es contraproducente. Hay estudios interesantes sobre el fenómeno de la escalada del conflicto entre las personas cuando ingresan al proceso judicial, cuando ingresan al mundo jurídico. Entonces, todo este caldo de cultivo pone, en mi opinión, en cuestión la idea de la paz, la idea kelseniana de la paz por medio del derecho. La idea de que el derecho, tal y como lo hemos conocido hasta ahora, pueda seguir siendo un motor de la paz social. Entonces empiezo a pensar que necesitamos revisar esa cuestión. Necesitamos repensarnos para poder enfrentar esto. Y quizás el primer planteamiento que se genera es que la mayoría de los debates que se han planteado son debates sobre el discurso de la eficiencia.
pero no debate sobre el discurso de la eficacia. Por ejemplo, en muchos países del mundo se discute la trascendencia de la oralidad del proceso. Oralidad, oralidad, oralidad. ¿Por qué? Porque genera inmediatez, porque genera velocidad, porque genera menos costes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo, el último congreso en la Argentina de Derecho Procesal, tuve la oportunidad de cerrar ese congreso. Y mi afirmación básicamente fue, ¿para qué quieren una oralidad? Con un juez sordo y 2 abogados que hacen callar a sus clientes. O sea, la oralidad sirve si en el contexto del proceso se genera, la oralidad es la expresión del ciudadano hablándole a la justicia. No es para hablar del caso, es el espacio de sensibilidad que tiene el proceso, el juez y los abogados, para que las partes propongan, promuevan, describan su conflicto, no el caso, el conflicto que los ha llevado a ese lugar. Después habrá que ver, y ahora volveré sobre esa cuestión, cómo engarzamos este desfasaje, cómo logramos que este desfasaje no sea tan determinante que hace absolutamente inoperante la cuestión del dictado de la sentencia. O sea, si yo me voy del proceso judicial con la sentencia para acabar con la otra persona, entonces no, el derecho no está, ni el proceso judicial están siendo elementos determinantes de la paz social en un determinado país. ¿Cuál es el debate? ¿Cuáles son las cosas que yo propondría para poder avanzar en esa lógica? Para poder recomponer el papel del derecho y el proceso judicial en este espacio. Recomponer, vuelvo a repetir, quiere decir crear una perspectiva del derecho, una visión del derecho y una visión del proceso legal que permita realmente que el transitar por esos procesos sea una ayuda indefectible al ciudadano para mejorar las posibilidades de resolver sus conflictos desde una manera pacífica, de una manera ordenada. Pero no para llevarse la sentencia que resuelve el caso, sino para sentir que ahí logré encontrar en el derecho o en el proceso judicial, logré encontrar una ayuda, un anclaje para resolver mi conflictividad. Yo creo que en el mundo hoy se están haciendo muchas cosas muy importantes y debates realmente trascendentes, que empiezan a no poner en cuestión el debate de la eficiencia. Es decir, no se trata de si oralidad sí, oralidad no, infraganti sí, infraganti no, juicios abreviados o juicios abreviados sí o juicios abreviados no. No se trata de discutir cómo hacemos lo mismo, más rápido y más barato. Eso es absurdo. Creo yo que es un mal debate. Es un debate que no toma en serio, como dirían en mi país, no toma el toro por los cuernos. No se hace cargo del gran debate que el derecho y el proceso judicial deben encarar en los próximos años. Creo que el debate, el primer debate, antes de discutir la eficiencia, es el debate de la eficacia. Esto es, ¿qué derecho y qué proceso puede realmente hacerse cargo de este papel de un medio promotor de la paz social? Y creo que ahí se han intentado diferentes estrategias. Voy a centrarme rápidamente en 3 de ellas, que creo que merece la pena pensar y repensar mejor. La primera es la incorporación de otras metodologías junto al proceso judicial, pero en el marco también de la respuesta del derecho. Entonces metimos la mediación, metimos el arbitraje, metimos la conciliación, fuimos incorporando otras herramientas que tenían, algunas más y otras menos, tenían una ductilidad frente al proceso que ayudaba a evitar el problema del desencaje. Esto es, cuando uno va a una mediación, no va a discutir el caso. El mediador que valida el debate sobre casos jurídicos es un mal mediador, en mi opinión. El mediador es un detonante de lo subyacente, del conflicto que subyace. Lo hace aparecer y lo pone encima de la mesa, porque es sobre eso sobre lo que vamos a discutir y es sobre eso sobre lo que vamos a trabajar. Entonces,
una manera de entrar a trabajar ese desencaje ha sido precisamente la incorporación de estas metodologías, la mediación, el arbitraje, la conciliación. Dentro del paraguas del derecho aparecen proceso judicial, mediación, arbitraje, conciliación, etc. El futuro, el presente de la mediación, especialmente, que quizás es el ámbito que con mayor fuerza ha intentado desarrollar esta lógica, en mi opinión, como decía recientemente en una charla en España, está lleno de claros oscuros. Hay cosas muy positivas y hay cosas muy negativas. Yo diría que desde lo positivo, la idea de que hay una toma de conciencia en muchos aspectos de la necesidad de estos métodos alternativos, adecuados, complementarios, en la conceptualización filosófica o del debate conceptual que ustedes quieran dar, en esa. Hay una toma de conciencia. ¿Cuáles son los oscuros? Y que están, en mi opinión, entrando en una lógica que yo publiqué recientemente, un artículo que yo llamé la McDonaldización. Es decir, con la conversión de la mediación en el McDonald's del proceso judicial. Si usted quiere ir a algo rápido, barato, no muy rico, vaya a un McDonald's. Ahora, si usted quiere comer bien, un buen restaurante, donde la comida sea exquisita y donde en realidad usted disfrute, vaya al restaurante. Bueno, pues algo parecido. Si usted quiere resolver su conflicto rapidito, no armando mucho lío, pasando rápido, que sea baratito, vaya a la mediación. Si usted quiere resolver realmente su conflictividad en una situación dramática, profunda, etcétera, vaya al proceso judicial. En mi opinión, esto, por todas las razones que vengo expresando, es un gravísimo error, porque significa simplemente que no hemos entendido los juristas el papel que está llamado a jugar la mediación, el arbitraje, la conciliación y el proceso judicial. Mi argumento fundamental es que el debate de los métodos alternativos no es un debate de eficiencia. La mediación no es el McDonald's del proceso judicial. Mi argumento fundamental es que la mediación opera en espacios de resolución de conflictos que nunca podrán ser encarados en la égida de un proceso judicial con ciertas características, con cierta definición. La segunda manera, la segunda expectativa, y ya me voy acercando al momento de poder intercambiar preguntas que me interesa mucho con ustedes, sobre todo los estudiantes, conversar, que puedan preguntar y presentar sus ideas. La segunda posibilidad ha sido repensar al proceso. Hoy, unido en el mundo anglosajón, hay un cambio radical del proceso. Me atrevo a decir, ahora sacamos un libro con el doctor Jorge Rojas, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, que se llama Proceso Flexible. Me atrevo a decir que en los próximos 10 años el proceso judicial, como lo hemos conocido, desaparecerá. En todos, quizás no en todos, pero en muchos espacios y muchos ámbitos jurídicos va a desaparecer de una manera fulminante. Porque la idea de principios de acuerdos procesales, la idea de los principios, el principio de adaptabilidad de las formas, el principio de proporcionalidad, el principio de responsabilidad del juez en la promoción de los modos anticipados de resolución de conflictos. La idea de un juez que no está pensado para dictar sentencias, sino para gestionar el caso, lo que se ha dado en llamar en el modelo anglosajón el case management. La idea de un juez que gestiona casos, no que dicta sentencias, van a impactar, en mi opinión, de una manera terriblemente fuerte en la forma en que tradicionalmente hemos pensado el proceso y hemos trabajado en el proceso. Conceptos, como nosotros defendemos en el libro, como colaborar, cooperar o componer dentro del proceso legal, creo que son los conceptos claves del futuro, frente a un proceso pensado contradictoriamente, adversarialmente, competitivamente y adjudicativamente. Creo que el proceso que se viene es un proceso
dúctil, flexible, maleable, construido sobre acuerdos, sobre las posibilidades de avanzar. Por supuesto, se significa, de hecho, al menos dos cosas importantes. Una, un cambio en la manera en que el derecho diseña el proceso judicial, un cambio en el diseño del proceso judicial, en muchos espacios, todo lo que tiene que ver con la técnica de discovery, todos estos desarrollos de avanzada que se están probando en el mundo, creo que van a trabajar esa cuestión. Y la segunda, tema muy importante, es que la manera en que formamos abogados y jueces se terminó. Tenemos que repensar a nuestros profesionales y por ende tenemos que repensar su formación porque la sociedad reclama un cambio en la práctica, en la manera en que ejercen la profesión estos sujetos. El tercer gran cambio es una palabra que cada vez tiene más trascendencia, que cada vez tiene mayor relevancia, que cada vez tiene mayor importancia. Y termino. 5 minutitos y termino. Ya me están avisando. ¿Qué es la palabra restauratividad? Tengo poco tiempo, pero quiero decir un par o tres de cosas rápidas. Primero, la mera incorporación de los métodos alternativos no convierte a un sistema jurídico en restaurativo. Un sistema jurídico no es restaurativo porque tenga mediación. Primera cuestión. Lo restaurativo es un modelo de entender las relaciones humanas que se refleja en el derecho y en cómo se construyen las normas y cómo se trabajan las normas. Segunda cuestión. Lo restaurativo no es solo un espacio de lo penal. Lo restaurativo, hay un modelo restaurativo de proceso familiar y hay un proceso no restaurativo en familia. Hay concursos preventivos o suspensión de pagos que tienen una lógica restaurativa y hay concursos preventivos o suspensión de pagos que no tienen una lógica restaurativa. El modelo y el discurso restaurativo no se agota en el discurso penal porque impacta sobre una reconceptualización de todo lo que el derecho es y significa y de la manera en que se trabaja un proceso legal. Y por último, lo restaurativo en el espacio penal, yo creo que cada vez con mayor fuerza está mostrando que tiene una tasa de éxito claramente superior a los modelos tradicionales que hasta ahora hemos usado. Al menos en dos grandes espacios. El primero, justicia juvenil. Yo creo firmemente que un país que no tiene un real modelo de justicia juvenil restaurativa es un país que está condenado a sostener y aumentar los niveles de delincuencia juvenil y de adultos, porque no olviden nunca que hay vasos comunicantes entre estas dos cosas. Y la segunda, que toda la manera de trabajar, toda la forma en que el segundo espacio en el que nosotros hay una serie de situaciones donde el derecho, como lo hemos pensado, no funciona. El ejemplo paradigmático son los delitos medioambientales. Pensar que nosotros, a través de un derecho puramente retributivo y un derecho puramente sancionador, vamos a poder reducir los niveles de contaminación y afectación medioambiental es no haber hecho bien los números de cuánto tarda una empresa en amortizar una sanción en una sentencia. ¿Cuánto tiempo tarda? Entonces, nosotros que estamos trabajando en Brasil en varios casos de graves delitos medioambientales, un aspecto muy determinante es que solo la lógica restaurativa puede crear ese espacio de paz que tiene que ver con las relaciones entre las personas y también de la relación de esas personas con el medio ambiente. Entender que reparar no es restaurar, comprender que culpa no es daño, entender que reconocer y responsabilizar no es sancionar, comprender que la sanción no puede ser un fin en sí mismo si no tiene un espacio pedagógico, formativo en el individuo, es lo que los restaurativistas le pedimos a este derecho. Y yo creo que de hecho, la muestra evidente, yo estuve en un congreso la semana pasada, organizado por la Universidad de Sao Paulo, precisamente sobre respuestas restaurativas
en espacios frente al daño medioambiental, yo creo que nuevamente este es el futuro. Termino. Estoy absolutamente persuadido, y esto es lo que he intentado mostrar en general, que el derecho y el proceso judicial, como lo hemos conocido, o se repiensa, se replantea, se reinventa para presentarse a una sociedad del siglo XXI, a una sociedad moderna, a una sociedad que piensa su conflictividad de una manera distinta, o en última instancia vamos a sufrir lo que ya estamos empezando a sufrir, que es que otras profesiones, otros ámbitos profesionales están cada vez más y con mayor fuerza avanzando sobre dinámicas que tradicionalmente fueron objeto de la intervención del discurso jurídico. Cada vez más en el mundo, el abogado, el juez, el profesional del mundo del derecho tiene una competencia más férrea de otras profesiones que van minando poco a poco el espacio que alguna vez el derecho y el proceso judicial supieron tener. Bueno, esto es lo que yo quería contarles sobre esta cuestión y ahora, con muchísimo gusto, a disposición de todos ustedes para intentar, no prometo nada, contestar a cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Gracias. Querido Raúl, muchísimas gracias por tu disertación, como siempre, muy brillante y nos dejas con el corazón inflamado y con tantas ganas de aprender. Para mí es muy importante que los jóvenes de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México sepan que en el Centro de Paz y Diálogo hacemos uso de la mediación y de la justicia restaurativa. Yo tengo aquí casi como Biblia el libro de mi querido maestro pues nuestro querido amigo y catedrático, ¿no? Es el que nos guía, nos enseña también las formas en que podemos intervenir con los jóvenes y poder dar una verdadera solución. No solamente la justicia restaurativa la podemos dejar en el ámbito, como bien decías, penal, ¿no? También la podemos llevar a otros espacios como el familiar y el educativo. Entonces, qué bueno que tengan ellos la oportunidad de escucharte, de conocer un poco lo que se hace en los centros, en este caso en el Centro de Paz y Diálogo. Y pues bueno, vamos a dar, si me lo permites, apertura a algunas de las preguntas. Hay bastantes, pero pues si te parece, contestamos a lo mejor unas 3 y posteriormente te las comparto para que tú puedas hacerles llegar sus respuestas. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. Me preguntan, por aquí tengo algunas. Pregunta César Porcayo. Doctor, buen día. Mi pregunta es, ¿de qué manera podemos contribuir a la cultura de paz en una materia como la del derecho del trabajo? Bueno, no es menor, es muy importante. De hecho, los laboralistas fueron los primeros en entender al menos una distinción clave. Por ejemplo, en derecho laboral se distingue entre conflictos de intereses y conflictos de derechos. Y esta es una distinción que en Europa ha sido muy importante desde el punto de vista laboral. La idea de que a veces hay una conflictividad que está centrada en el interés de ambas personas y a veces hay una conflictividad que está centrada en los derechos y obligaciones que tienen ambas personas. Y que el derecho debe ser capaz de receptar esa doble conflictividad y trabajar. Por ejemplo, mejorando los niveles. En España hay conciliación laboral obligatoria. En Argentina hay conciliación laboral obligatoria. Bueno, yo creo que el derecho laboral debe tomar en serio el papel del conciliador laboral, el papel que ha de jugar ese personaje para lograr una adecuada interacción y desarrollo de los intereses entre las partes. Nosotros estamos ahora desarrollando aquí, la Fundación, estamos desarrollando un proyecto precisamente para crear un sistema restaurativo de diálogo entre el empleado del campo y el empleador rural. ¿Por qué? Bueno, la Argentina, como ustedes saben, es un país que tiene una gran dependencia del mundo rural. Sin embargo, el manejo de la conflictividad en el espacio rural ha sido bastante pobre. La idea nuestra es que podemos trabajar
con el derecho laboral, creando un espacio de derecho laboral que sea realmente un espacio de construcción de relaciones y, sobre todo, que permita una mejor interacción entre empleador y empleado, de forma tal que el resultado sea un ganador-ganador y no un resultado de que siempre hay uno de los dos. En realidad siempre los dos pierden. Al final, la historia en el derecho laboral de estos espacios es que la pérdida suele ser conjunta, una en el corto plazo y otra en el medio-largo plazo. Así que el derecho laboral tiene mucho que decir respecto a esta cuestión, sin lugar a dudas. No, estás muteada, Yesenia. Gracias, doctor. Muy, muy amable, doctor. Vine a ver, ahora tengo por acá otra pregunta. Es de Ana Alpizar, que nos pregunta desde la Facultad de Planeación. ¿El ser humano se ha vuelto más complejo o es el contexto? Bueno, tengo dos maneras de contestar esa pregunta. La primera, que en la versión gallega, que sería con otra pregunta. ¿Podemos distinguir al ser humano del contexto? Digamos, alguien filósofo decía, yo soy yo y mis circunstancias. Usted propone distinguir entre circunstancias y el yo, y ahí me parece que algunos problemitas tenemos de por medio. En todo caso, yo lo que creo es, para no ver, digamos, es como una pregunta que es primero el huevo o la gallina, digamos. Para no entrar en esa dramática cuestión, yo lo que diría es que lo que me parece interesante es entender el diagnóstico, la conclusión del diagnóstico. Y es que ya sea por el contexto, ya sea por el ser humano, las relaciones de los individuos y las instituciones en el siglo XXI se caracterizan por una complejidad y un dinamismo como nunca habíamos visto hasta ahora. Como nunca habíamos visto hasta ahora. Y nosotros no podemos seguir enfrentándolas con un instrumento que fue pensado para simplificar y para ralentizar los espacios de respuesta. Quizás lo que tenemos que empezar a entender es que, digamos, estamos intentando pedirle al ciudadano que resuelva yendo en un transporte, en un carro, tirado por caballos, cuando ellos necesitan una Ferrari en la puerta o necesitan un coche. Entonces necesitamos repensarnos. Esto para mí es el elemento más importante. Y eso es, yo creo, que el futuro es de los valientes en este tipo de situaciones. Así que los valientes son aquellas instituciones, yo trabajo en una universidad que está modificando totalmente el plan de estudios en Argentina para repensar el modelo de profesional que oferta a la sociedad, y les puedo decir que es una universidad privada y probablemente de las, si no la más, de las más importantes por el ranking que ocupa a nivel de Latinoamérica. Y está en ello, porque se dio cuenta que el profesional que está mandando al mercado no es un profesional que el mercado le interese demasiado. Así que yo creo que hay que ser valiente en el diagnóstico, hay que ser certero en el diagnóstico y valiente en la prognosis, es decir, en las soluciones que proponemos. Perfecto, doctor, muchas gracias. Mire, tenemos una tercera pregunta. Dice la doctora Sandra Alemán. Completamente de acuerdo, doctor. Estamos viviendo un positivismo exagerado. Mi pregunta es, ¿cuál es su visión para Latinoamérica? Bueno, ojalá yo pudiese tener una visión para Latinoamérica, digamos, sería maravilloso, pero no tengo una vista tan amplia. Soy más bien, creo que esto va a tener que ser muchos las que lo miremos. Pero yo diría que en Latinoamérica tenemos ventajas y desventajas. Yo diría, para poder enfrentar esto. Creo que tenemos una ventaja clave, y es que nosotros entendemos mejor que otras culturas lo que es el vínculo humano. Yo creo que los latinoamericanos tenemos un especial apego al vínculo humano, a la familia, a la escuela, al barrio, a las relaciones, etcétera, etcétera. Esto que a veces hacen los estadounidenses que viven en un lugar, se van a 400 kilómetros a estudiar, después vuelven 500 kilómetros y como que no les impacta. Y a mí o a nosotros nos parece como que algo vas perdiendo en cada uno de esos lugares. Por supuesto que tenemos que aprender cuánto ganamos, pero algo vamos perdiendo. De hecho, creo firmemente
que si a una cultura la pandemia la ha afectado es la cultura latinoamericana. Nosotros necesitamos el roce, el contacto, lo personal, la distancia corta. Y eso nos ha afectado terriblemente desde ese punto de vista. Pero es una ventaja, porque si nosotros tenemos una cultura donde la distancia corta vale, nos va a ser más fácil diseñar procesos cooperativos, procesos judiciales cooperativos, dinámicas colaborativas dentro de ese proceso, aspectos composicionales para avanzar. Nos va a ser más sencillo comprender la trascendencia de un derecho humanizado, de un derecho próximo, de un derecho que habla de personas, que toma a las personas como la referencia de su intervención. Quizás el aspecto más negativo y más complejo es que somos muy poco institucionales. Digamos, al latino promedio, me parece a mí, la institucionalidad no es su fuerte. De hecho, fíjense que necesitamos que convertir al mandatario en el referente del mandato. Por ejemplo, hablamos en España, hablamos de felipismo, hablamos de sanchismo, hablamos de aznarismo, según el presidente de turno. No hablamos del presidente del gobierno, si no le ponemos nombre y apellido. Necesitamos el nombre y apellido. Esa institucionalidad, esta falta de conciencia de lo institucional nos juega en contra. ¿Por qué? Porque el espacio restaurativo, con ser dúctil y flexible, sigue siendo un espacio sostenido en la institucionalidad y no sostenible en la buena voluntad de un conjunto de personas. Entonces necesitamos institucionalizar más la respuesta restaurativa para ser más importantes desde ese punto de vista. Esto es lo que yo podría decir hoy desde el punto de vista de luces y sombras de la realidad latinoamericana y del derecho y el proceso judicial en esa realidad. Ok, querido doctor, muchas gracias. ¿Te parece bien una última pregunta? Bueno, adelante, ¿sí? Por favor. Okay. Pregunta el doctor Miguel Ángel Vega Mondragón. Pregunta al conferencista, ¿es posible que la mediación y solución de conflictos desplace poco a poco a la litigación en el derecho? No. No, porque en el fondo, y aún no nos hemos dado cuenta, no compiten. No, porque cada uno de ellos se acabará ocupando de aquellos conflictos en donde pueden trabajar y dar una respuesta. Hay conflictos que nunca podrán ser resueltos en el proceso judicial, pero también hay conflictos que nunca van a poder ser resueltos en una mediación. Entonces, nosotros necesitamos transformar el proceso judicial para que haya un proceso realmente interesante, cooperativo, colaborativo y composicional que ocupe espacios para los conflictos en donde pueda hacer la diferencia, y necesitamos la mediación, el arbitraje, la conciliación, la facilitación para otros conflictos que, por muy bueno que sea el proceso, no va a encontrar un cauce por ahí. Entonces, yo creo que el punto está en tomar conciencia que distintas tipologías y situaciones conflictivas van a requerir distintas metodologías de respuesta. Así que no están compitiendo. A pesar que parezca otra cosa, en el fondo, en mi opinión, no están compitiendo. Muchísimas gracias, querido doctor. Pues, bueno, no abusamos más de tu tiempo porque sé que andas entre conferencia y conferencia y ocupado en bastantes cosas, pero te agradecemos de parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Facultad de Derecho y del Centro de Paz y Diálogo, pues que nos hayas regalado estos minutos, no sin antes hacerte entrega de manera virtual y esperemos más adelante poder hacerla de manera física, tu constancia por la participación en este foro internacional por una convivencia pacífica. Muchísimas gracias y ahorita aparece ya en pantalla. Gracias, gracias a ustedes y buenas tardes, buena suerte. Bueno, yo decía buenas noches, buena suerte, yo diré buenas tardes, buena suerte, que me parece que todos la vamos a necesitar en esto que nos viene encima, en este futuro que se nos viene encima. Así que muchas gracias por escucharme y por tener la amabilidad de invitarme. Gracias. No, al contrario.
Sí, el doctor Alanís no lo escuchamos. Muchas gracias, doctor. Fue un placer escucharlo. Nos ha puesto ahí usted el dedo en la llaga. ¿Qué debemos hacer para la solución de los conflictos? Pues seguiremos trabajando, como dice, cada quien en su campo, en su área, y desde luego nos invita a una reflexión muy profunda para ver cómo vamos a seguir resolviendo los conflictos en este siglo y en los que vienen. Muchas gracias, doctor. Un placer. Gracias, doctor. Por aquí me iban a hacer favor de apoyar con la constancia, mientras los invito a que continúen en el Foro Internacional por una Convivencia Pacífica a las 11 de la mañana. Nos acompaña el doctor Óscar de la Borbolla, que también es imperdible con la conferencia La Paz es como el aire para vivir. Posteriormente viene el doctor Héctor Zagal con Concordia, Amistad Civil y Comunidad Política. A las 5 de la tarde, la maestra Katia Ornelas con el enfoque biopsicosocial en la construcción de la paz. Y cerramos con broche de oro con el magistrado Sergio Valls Esponda, el futuro de la mediación. Pues los esperamos, por favor, no se desconecten. Vamos a estar a las 11, a la 1, a las 5 y a las 7 de la noche a través de Guaymex TV y Facebook de la Facultad de Derecho. Muchas gracias. Pues, doctor, le hago llegar su constancia. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias a todos. Gracias. Aquí seguimos.